Hola, soy Fran Aceitón y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta nueva temporada de RPM Racing 5 Podcast Motor, un programa que, como siempre les comento, hemos creado de tuercas para tuercas gracias al apoyo de Aventura Motors, Gabuti Corse, Sportcar 390 y nuestros amigos de Hot Wheels. El día de hoy tengo una invitada muy especial porque la conozco hace muchos años, ya vamos a estar sacando cuentas de calendario y carnet en mano, pero bueno, la conozco hace mucho tiempo, piloto profesional de karting, campeona nacional de karting, tenemos ahí pendiente cuántas veces campeona nacional de karting, ya está con nosotros Francisca Aceitón, campeona nacional de karting, que dijiste en alguna historia de Racing 5, dijiste que había salido una vez campeona nacional y entiendo que tu papá te retó. Sí, partamos al tiro. Bienvenida a RPM Racing 5 Podcast Motor, Fran. Gracias, Nico, por invitarme a hablar un poquito del mundo motor, de lo que nos apasiona tanto, así que feliz de poder estar acá contigo. Oye, salgamos el tiro a la duda. ¿Cuántas veces campeón nacional de karting que te retó tu viejo? Oye, mi papá me retó harto. Me dijo que habían sido 3 veces. Yo me acuerdo, ya después haciendo memoria de 2, sí, clara. Van sacando los campeonatos de a poco. Son de esas cosas que solo sabe papá, que te dice, es que tú corrías con una motorización que no era del campeonato y te ganaste un cupo para correr fuera, pero no teníamos los recursos. Y yo así como, papá, jamás... Me acuerdo de eso, pero sí, ya 2 veces sí fui campeona nacional, eso sí lo recuerdo porque tengo mi copa, lo otro ya fue más de secretaría, pero claro, fui campeona, no me acuerdo ni muy bien los años, pero corría en la PRD, una categoría de motores chinos que un tiempo estuvo acá en el karting nacional. Y ahí me gané un campeonato completo, también fui campeona nacional en una motorización Rotax también, no me acuerdo, soy súper mala para los años, pero también tuve un campeonato ahí con varios como se dice, contrincantes del karting nacional. Totalmente, estamos hablando de años complejos con excelentes pilotos. De hecho, comentaba recién en la intro que nos conocemos hace muchos años, ya empezamos a sacar las cuentas y el carnet, mija, te lo encargo. No. Pero estamos hablando de, mira el recuerdo que te voy a desbloquear, Fran. KEM Extreme Fórmula 3. ¿En qué año fue esto? Yo creo que ahí ya... ¿Habrá sido como 2010? Puede ser, no sé. Yo ahí ya culminé después de toda mi trayectoria en el karting. Creo que eso fue el paso siguiente por un auspicio que me llegó de la KEM Extreme en esa época, representando el color femenino de las mujeres, ahí bien rosado, bien pink. Y claro, eso fue para mí el premio mayor de todos estos años en los que participé y fui buena. O sea... Claro. Me gustaba competir. Te tiráis para abajo, Fran, todavía me estáis ganando. Te tiráis para abajo, todavía me ganas en la pista. Ya vamos a comentar de que estamos corriendo juntos. Pero, ¿cómo llegaste a todo esto de las tuercas? Porque siempre que comento, y yo, en este programa siempre trato de ser lo más equitativo posible en términos de invitar hombres, mujeres, porque claramente hay que demostrar que el motorsport no es solamente cosa de hombres. Pero, ¿para qué nos vamos a poner una venda en los ojos? Sabemos que mayoritariamente es masculino y por lo tanto para una mujer muchas veces es el doble de difícil poder abrirse paso en el motorsport. ¿Para qué vamos a hablar de cómo está el tema del motorsport nacional y lo difícil que es poder hacer carrera? Pero para ti como mujer también me imagino que debe haber sido complejo. ¿Cómo empezaste en esto de las tuercas y qué tanto te costó desde esta mirada femenina? Claro. Mi papá fue el gestor de iniciarme en el karting. Él muy joven corrió. Después se dedicó a la mecánica de competición, específicamente de los karting. Entonces siempre estuve inserta en los campeonatos, mi mamá siempre lo acompañaba, nos llevaba, íbamos a las Vizcachas, a Lampa, y me regaló un kart de muy chica, pero no me gustaba tanto porque me daba un poco de miedo. Pero ya cuando empecé a ver que este mundo era más abierto, ya no era un mundo de niños, porque yo siempre fui muy femenina de muy chiquitita, como que dije como que cambió mi gusto, esto puede ser algo que me guste mucho,
Y a los 14 años mi papá tenía de piloto a la Claudia Fuente. Perfecto. Y por gestiones el papá de la Claudia nos vendió el karting de la Claudia y empezamos a insertarnos ya en el mundo del karting cuando yo tenía 14 años. Y fue bien bonito, fueron años, inicié la Comer 100, fueron años muy, muy bonitos dentro del karting, si bien como decís tú, uno siempre tiene que hacerse camino porque en un mundo muy masculino, sí, como que estar y tener podio y es un tema. En mi primer año en la Comer me fue bien, salí tercera en el campeonato, ahí peleando con Alejandro, que fue un amigo de la infancia, también con otros chicos apellido Arata. Fueron muy bonitos tiempos de mis inicios en el karting nacional. Y de ahí todo se fue alargando, o sea, empecé a avanzar de categoría, llegaron motorizaciones nuevas, corrí en la Rotax mucho tiempo, pero mi logro más grande cuando empecé a correr en la Rotax fue ese campeonato nacional que gané Claro. Que fue un campeonato de 3 o 4 fechas, si mal no recuerdo, y culminé ahí en Concón, ese campeonato que gané. Oye, igual es heavy porque... Para mí muy emocionante. Partiste a los 14 años, lo que hoy día, en los tiempos que corren actualmente, e incluso hasta como medio tarde, en el sentido de que hay niños de 8 años que están corriendo, entre comillas, profesionalmente, y muchas veces cuando hablamos y escuchamos de historias deportivas de hoy día, pilotos de la Fórmula 1, por ejemplo, o sea, estamos hablando de pilotos como Antonelli, que a los 17 años está arriba en Fórmula 1, entonces es heavy también cómo ha ido avanzando el tema. Tú a los 14 años, ¿cómo veías ese panorama? Más allá de la mirada femenina, de los 14 años, porque estamos hablando de una niña, ¿cachai? Que está en el colegio, que tiene amigas y amigos que tienen otra visión y otros gustos. ¿Cómo lo ves tú a los 14 años el iniciarte en un deporte tan distinto como es el karting? Sí, mira, la verdad es que, claro, a la edad de los 14 años y en la época que yo partí corriendo en karting, era un deporte más, o sea... uno no tenía esa mirada, al menos yo nunca la tuve de ser campeona para ir a la Fórmula 1. Creo que eso nunca fue dentro de mis aspiraciones, siempre quise ser buena y llegar a lo que uno más podía, claro, en esa época. Y bueno, y en mi año, en mi época, también las redes sociales tampoco era algo tan... tan cercano, entonces la gente que sabía, que eran mis compañeros de colegio, que yo me dedicaba a un deporte, le decían la enceradora, la Fran va a correr a la enceradora. Entonces era algo súper difícil de explicar, no te iban a entender y siempre como que fue algo, era solo mío, era un deporte que yo lo practicaba para mí y nuestro círculo siempre que fue ha sido como bien cerrado. Para mí fueron éxitos de mi familia, digamos, y de las personas que me seguían dentro del deporte motor. Pero claro, eran otros tiempos, eran para mí otras aspiraciones. Yo lo hice más que nada porque, claro, estaba ahí inserta, me gustaba, me llamaba mucho la atención y era un desafío y siempre para mí ha sido un desafío muy personal. Pero no con miras, como decís, claro. O sea, claro, partí tarde, a los 14 años probablemente no hubiese tenido una carrera prometedora en el automovilismo, porque a diferencia probablemente de algunos compañeros, sí partí muy tarde. Pero ahora, bueno, hay un tema, Fran, que me parece súper interesante. Lo he conversado con algunos otros invitados en algún otro capítulo de este podcast, pero me parece súper interesante esto de, mira, ¿sabéis que yo corrí? Traté de ser la mejor en la categoría que corría, pero en realidad mis aspiraciones no estaban en la Fórmula 1. Siento que hoy día, en términos mediáticos, de repente, en términos también, digámoslo, medio chaqueteros, nacionalmente hablando, como que el único camino fuera llegar a la Fórmula 1. Y siento que hoy día a jóvenes promesas del motorsport nacional se les pone una presión adicional, donde cada vez que un periodista motor, y ni siquiera motor deportivo, que es más futbolista que motorsport, ¿cachai? Oye, ¿cuándo llegamos a la Fórmula 1? Y que la Fórmula 1, loco, la Fórmula 1 son 20 personas, son 20 pilotos, los mejores del mundo, y no hay más cupos, ¿cachai? No. Entonces, de repente, ese peso adicional, oye, ¿sabes qué? Yo como piloto no quiero llegar a la Fórmula 1,
Entonces quiero llegar a una categoría, a la mejor categoría nacional que haya, a la mejor categoría latinoamericana que haya. Quiero irme a correr a Argentina y ya está, y con eso me doy por pagado. La Fórmula 1 no es el único camino. Lo comento porque este podcast también es visto por mucha gente que está vinculada al karting, y de repente hay muchos niños, 10, 12 años, donde ya están como con esa cuestión de hay que llegar a la Fórmula 1, hay que llegar a la Fórmula 1. Chiquillos, si no llegan no importa. Claro. Si no llegan no importa, pásenlo bien, corran, disfruten las categorías en las que están, disfruten el motorsport, pero la Fórmula 1 es algo... Si se llega, maravilloso. Y si no se llega, maravilloso también. Porque hay muchas categorías, no existe solamente una escalera, no existe un solo camino para llegar a, y existen tremendas categorías, tanto nacionales como internacionales, obviamente más internacionales, lamentablemente, dado el motorsport nacional hoy, pero hay muchas categorías internacionales de open wheel, de carrozado, de rally, de pista, de un montón de cosas, que pueden hacer carrera perfectamente y levantar su auspicio y tener su vida de deportista, pero sin llegar a la Fórmula 1. Me parece súper interesante cómo plantear eso también, ¿cachai? No sé qué te parece a ti, si es que es como el único camino o no, ¿cómo lo veis tú? De cara a los niños que hoy día están corriendo, que hay muchos kartistas jóvenes. Claro, yo creo que es una idea muy implantada, yo creo que por nuestros papás, como de tratar de ser mejor y buscar un objetivo en la vida y sobre todo en el motorsport, como que la culmine, claro. Debo llegar. Y claro, muchas veces eso no está bien, de mi punto de vista claramente, porque siento que se hacen expectativas que de repente son súper poco reales en el país donde estamos viviendo, en el poco apoyo en el deporte motor. Exacto. Donde quizás llegar a esas instancias es muy complejo, es muy difícil. Vemos el caso de Ites, que es una persona que tiene unos recursos, Nico Pino, como también se ha hecho ahí de auspicios para poder llegar a lo que están hoy. Pero llegar a la Fórmula 1 yo creo que son palabras sí. Que yo creo que no hay de por dónde. Ojalá, sobre todo hoy día, con los presupuestos que se manejan. Alguien, como sí, un colapinto de nuestros compatriotas, o sea, nuestros vecinos argentinos, ¿cierto? Que tienen un representante, pero es difícil, no digo que sea imposible, pero sí yo creo que es súper importante, sobre todo para los papás, para los niños, crear expectativas a corto plazo, cosas que de repente podamos hacerlo medible dentro de un tiempo. Ganar campeonatos, ir avanzando, y obviamente si es que está dentro de las posibilidades de ir correr fuera, en el país trasandino o hasta Europa, es una posibilidad súper buena. El karting hoy día está posicionado a nivel mundial, va muy fuerte. Los campeonatos siempre hay muchos pilotos, muchos referentes, y eso también puede ser la culmine para alguien de, no sé, como lo veo yo, o sea, dentro de los recursos que teníamos, hacíamos lo que podíamos, claro. Pero ya soñar más alto es súper difícil. Vemos el caso de la Anaís, ¿cachai? Que está buscando lucas para poder llegar, y no se puede, po. Sí, po. Y lo que más duele, ojo, que lo que nomás. Sí, pues, y lo que más duele es que además estén buscando lucas para representar a Chile, ¿cachai? En un mundial. O sea, como que de repente también da lata, como que cuántos millones de dólares se gastaron en una eliminatoria de fútbol para poder no ir a un mundial, ¿cachai? Y claro. Ahora que tenemos un equipo de chilenos clasificados por un mundial, están como viendo si es que pueden ir o no por un tema de lucas, que eso es lo otro. Los presupuestos hoy día son enormes, ¿cachai? O sea, los costos de correr en categorías grandes son altos. Por eso mismo, la Fórmula 1 tiene esos dos componentes. Llegar a la Fórmula 1 requiere de un talento increíble, porque tienes que ser uno de los 20 mejores pilotos del mundo, y por otro lado tienes que tener un presupuesto que hoy día es, pero sí, una cosa de locos. O sea, no, es imposible hacerlo con un presupuesto familiar como hoy día muchos corren en karting, o con un presupuesto familiar más el apoyo de algunas empresas, como hoy día pasa en ciertas categorías, como por ejemplo lo que está haciendo, no sé, un Nico Pino, un Benjaíte, pero de ahí en más estamos hablando de un apoyo ya superlativo de muchas empresas a nivel global que puedan apoyar la carrera deportiva de un piloto. O sea, ¿cuánto le está costando hoy día Colapinto
momento, por ejemplo, estar y levantando todos los auspicios y que porque también se le alinearon los planetas, ¿cachai? Hay una historia bien interesante de cómo finalmente las empresas argentinas entendieron que esto era una buena apuesta, pero acá en Chile no está pasando eso. Y es complejo también, porque en el fondo, yo no estoy diciendo que dejemos de apoyar otros deportes, todos los deportistas hoy día necesitan apoyo. Sí, lo necesitan. Sí, pero el tema es que el motorsport siento que hoy día todavía es muy visto como que si no fuera deporte, que ya vamos a hablar de lo cansado que uno se baja del kart, que pucha que es deporte, de ¿cómo se llama? De que no sea deporte, es que no sé, que es muy peligroso, es que no tiene público, es que hay un montón, es que cuando de repente las empresas, las marcas podrían estar presentes apoyando carreras deportivas de pilotos con mucha proyección. Hoy día tenemos la Anaís que tú comentabas, Bruno Miranda en el karting, que son niños, chicos y que tienen mucho futuro y tienen mucho talento, y que van a correr a Europa y corren de igual a igual, ¿cachai? Y tener casos, por ejemplo, donde tenéis pilotos chilenos como el Facundo Hernández, que tuvo un accidente en Italia, ¿cachai? Imagínate ese esfuerzo familiar para poder traer al Facu de vuelta a Chile para su recuperación en el hospital en Italia, etcétera, y eso es bolsillo de la familia, ¿cachai? Absolutamente. Entonces, ¿para qué después, cuando alguno de ellos salga campeón mundial, lo inviten a tomar desayuno a La Moneda y se saquen la foto de turno, ¿cachai? Y las federaciones y los gobiernos, etcétera? No, si tenemos que estar antes, ¿cachai? Hay que estar antes. Absolutamente. Yo creo que también ahí faltan muchos gestores para poder potenciar el karting, porque lamentablemente, como es un deporte muy individual, cada persona o cada familia se preocupa de su integrante, que es el que participa. Pero quizás como a mí, amante del karting, que probablemente voy a querer que mis hijos participen, o probablemente quisiera otro deporte. Ya de eso. No lo sé. Pero ya te he dicho ya de eso. Pásenle una pelota, le van a salir más barato. Ser más potenciadora y de repente buscar esa oportunidad de poder potenciar el deporte motor, pero más a nivel macro. O sea, yo no quiero hacerme millonaria con esto, ¿cachai? Pero sí potenciar algo que quizás me apasiona tanto, que pucha, uno siempre quiere hacer un aporte, pues, no quedarte ahí de la galería viendo cómo esto va a salir algún día a flote o no, porque siento que el karting nacional siempre ha ido por más, con este nuevo kartódromo que tenemos en María Pinto, ya de hartos años, ya no es tan new, pero que tiene las características para codearse con toda la grilla, que nos ha dado hoy día muchos pilotos que han ido a correr fuera. Esto lo da eso, la infraestructura, kartódromos de primer nivel y para qué decir, obviamente, todos los fierros, los chasis y demás que se están trayendo afuera para poder hacer la competencia lo más pareja posible. Entonces es interesante en ese sentido. Creo que tenemos un buen escenario, tenemos las herramientas para poder hacerlo y lograrlo. Está pero todo. De repente, claro, hay que empujarlo, ¿cachai? Está todo, hay que empujarlo. Sí. Oye, Fran, hablabais de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. ¿Cómo es tu vinculación con el motorsport fuera de las pistas? ¿Te gusta? ¿Consumes motorsport? ¿Veis la Fórmula 1? ¿Cómo es tu relación con eso? ¿O en realidad es más de me gusta practicarlo, ir a la pista y mi relación es más que nada cuando me toca ir al kartódromo, por ejemplo? Sí, no, mira, la verdad es que me gusta. No soy fanática de ver carreras porque no soy muy buena para la tele. Como que me cuesta. Igual lo hago todos los fines de semana cuando hay fecha, me siento, aunque sea un rato, a ver la clasificación y la carrera lo que puedo, porque con dos niños, créeme que me interrumpen un montón. Pero sí, disfruto de eso y bueno, la verdad que desde que soy mamá no me he vinculado más al motorsport del otro lado, porque mucho tiempo estuve trabajando en la organización, estuve participando como directora de carrera, como comisaria deportiva. Eso me gusta, siento que por ese lado también pude llenar ese vacío de repente decir, ya lo dejé hacer y me pude integrar de otra manera, siempre pensando en ser un aporte. Siento que todo lo que hago que sale del corazón, lo hago por mejorar lo que tenemos hoy día y me gustó mucho, me gustó mucho participar y estar de ese lado,
pero también es agotador, pues, porque nuestro mundo y nuestros amigos, mi pareja, estamos vinculados al deporte motor, y eso también agota un poco porque siempre hay alguien que te juzga, que uno está haciendo el favor al otro, y eso como que también agota un poco, siendo que yo siempre le he puesto mucho corazón, pero agota también estar del otro lado. Oye, Fran, me desbloqueaste un recuerdo divertido. Ya aquí te voy a vender y vamos a poner en postproducción las imágenes de apoyo. ¿Ya? Bueno, Seifón, tú dijiste, sí, claro, no, de ahí fue ese como mi retiro, que me Extreme Fórmula 3, pero claro, acabas de desbloquearme el recuerdo de haber sido comisario deportivo, ¿cierto? Y vengo a recordar el siguiente momento. Autódromo Huacharalume, Fórmula Nissan, Sí. Gangnam Style. Oh, qué Listo, bueno. ahí está. Solamente voy a decir esos 3 ingredientes y ahora, en este momento, va a aparecer el video de la Fran haciendo el videoclip del Gangnam Style. Ya, ahí está. Sí. Dios Fran mío. Aceitor, oye, qué buen momento, es que bien lo pasamos ese fin de semana, me acuerdo, entre todos, había como una onda bien entretenida, vino a categoría internacional, oye, había una onda distinta, me acuerdo ese fin de semana. Sí, porque era la última fecha del campeonato, la producción estaba en llamas, Sí. Nissan lo estaba dando todo. Sí. No, fue loquísimo. Le mando un saludo cariñoso a toda la gente que estuvo involucrada ese fin de semana, porque de verdad, todos los pilotos con la mejor de las ondas participando en el videoclip, todos haciendo el ridículo, literalmente, me incluyo porque también ahí aparezco bailando. También, pues sí, pues la media producción de salir a hacer como difusión de las carreras, me acuerdo, ahí por la Avenida del Mar en La Serena, nos estuvo bien entretenido. Cosas lindas que se daban en ese tiempo del motorsport nacional. Sí, fue una muy bonita época de la Fórmula 3. Sí. Ahí me tocó ya estar del otro lado, sí, pues. Ahí Sí, ya po. no estaba corriendo, No pero estáis corriendo. sí que estaba, como decís tú, participando en la parte de la organización. Estaba de comisario deportivo, me acuerdo, Iván González me llevó a ser parte de su team, y creo que fue una de las cosas buenas con Juan Carlos Fernández, que me metieron muy a fondo en lo que es el deporte motor. Y heavy porque en el fondo ese de haber sido como el último aliento de así como gran producción y en serio del automovilismo de pista en Chile. Después como que, claro, tuvimos la Coda Sur, que se corrió en Codegua, que lamentablemente después como con problemas de autódromos, etcétera, finalmente como que no llegó a buen puerto, teniendo creo que los mejores monoplazas de Sudamérica guardados acá en Chile. Pero sí, qué linda época, esa de las largadas protocolares en las plazas, con show, con escenario, y no, estaba entretenida esa época, que me tocó participar muy activamente ahí junto con Nissan, viajando por Chile con medio entre prensa y producción. Estuvo bien bueno esa época, con grandes batallas en pista también, buenos pilotos, me acuerdo así como de tremendas batallas en pista, no sé, en esa fecha, si no me equivoco, Pablo Donoso con Martín Escuncio, estaban Jorge Vaz. Sí. Oh, qué gran época. Sí, fue una bonita época de la fórmula. Y ese video, no está bien. Yo creo que es lo que deja. Yo me acuerdo haber estado, ponte tú, años después, en una bomba de benzina. Sí. No me acuerdo qué bomba era. Sí. Y de repente así estaba comprando y miro la tele y me veo y yo digo, ¿qué es eso? Sí, recibí varios mensajes al respecto de pilotos que me decían, me vendiste, te pasaste. Ya, sí, debo confesarlo, en esa época Racing 5 tenía una alianza con unas estaciones de servicio que para poner sus videos en estos mini markets de las estaciones de servicio, entonces agarraban videos del canal de YouTube de Racing 5 y los pasaban por sus tiendas. Y claramente en algún momento apareció el video del Gangnam Style y muchos pilotos que aparecían en ese video se vieron y fue como, ¿por qué estoy acá? Pero y no fue pronto, se demoró un tiempo, ¿no? Sí, quedó dando vueltas, sí, tuvo su largo tiempo pero mira, quiero aprovechar de que estamos contando esta historia para mandarle un saludo a Jorge Becher, que fue el gestor, el autor intelectual y material de este video, porque lo grabamos un día y al otro día ya lo estábamos estrenando. Ese fin de semana pasó de largo editando el video,
porque dijo, si esto no sale hoy día, ya no sirve, no funciona, ¿cachai? Claro. Y se hizo para después exhibirlo en la cena de cierre de esa fecha, que se hizo en un hotel en La Serena. Entonces, fue un trabajo titánico también, porque uno, convencer a los pilotos que jugaran, dos, grabarlo, tres, editarlo durante toda la noche para que el otro día estuviera. Así que sí, fue un esfuerzo de producción importante, pero tuvo sus frutos porque es una historia que creo que no hay piloto que no haya participado que no se acuerde de esa historia del Gangnam Style. Demasiado bueno. Ya lo tiramos ahí un poquitito, te dije, pásale la pelota. ¿Qué pasa si tus hijos te dicen, ya te lo han dicho que quieren ir al auto? No, yo lo sé, pero como que quiero correr en karting, quiero empezar con el tema de las tuercas? Sí, no sé, me faltarían dedos para comérmelos porque me pondría demasiado nerviosa. ¿Por qué? ¿Porque te da susto que corran o por qué? Ay, ¿Cuál que es no el me nervio? imagino, que son tan chicos todavía que no me los imagino. Sí, mira, vaya a pestañear y van a estar arriba del auto. No me lo imagino. Pero sí, o sea, mira, es algo que tienen que hacer. Siento yo que el deporte es algo tan importante en la vida. A mí me dio todas las herramientas para ser quien soy hoy día, para tener la personalidad que tengo hoy. Siento que si no es el karting, ojalá que sea algún deporte, pero que tiene que ser bueno, tiene que ser. Claro. Pero lo que sea que le guste, po. Pero si es el karting, no, yo feliz, claro. Yo creo, porque me va obviamente a desbloquear algo que viví muchos años con mi papá, porque siempre andábamos juntos, tengo muy bonitos recuerdos. Creo que la relación que tenemos hoy con mi papá es netamente por eso, porque era algo que hacíamos nosotros dos, o sea, no, sí, mamá estaba, pero ahí ya era más ausente. Era una ¿le daba susto? ¿Tenía ahí había algún rol, por ejemplo, en este caso de tu mamá, de como que no quiero que corras o me da miedo o no quiero ir a las carreras porque me da susto? Porque siempre les pregunto a los pilotos sobre eso, porque por lo general hay como alguien que apoya y otro que le da susto. Sí, mira, mi mamá nunca dijo que no, mi mamá siempre estuvo de acuerdo en todo. Sí, no iba mucho porque se ponía muy nerviosa, no, como que su lugar terminaba en el beso de la mañana antes de salir a la pista y que te vaya bien y será. Pero yo he conocido mamás de nosotros, con mi papá. Yo he conocido mamás de pilotos que para la carrera se van al auto y se encierran en el auto para no ver la carrera porque les da susto. Van al autódromo y todo, pero no ven la carrera, por ejemplo. Versus otras que están en la orilla de la pista. Es heavy como esa. De seguro. Yo creo que mi mamá me empezó a acompañar ahora ya que estoy de vuelta ya por los niños, como para hacer un poco de apoyo, pero... Vamos a ver qué tipo de mamá terminas siendo tú al costado de la pista, porque te digo que es bien difícil que alguno de los dos no te salga tuerca jugando entre medio de karts al costado de la pista. Sí. Te lo digo. No, está difícil, porque ya los niños saben de lo que se trata, papá trabaja en la pista, entonces... Sí, tengo que, las veces que voy ahora último a Sportcar, invento que voy a hacer un trámite, invento que voy a limpiar la casa, le digo yo, y los dejo en otro lado, porque sé que para ellos es importante estar, porque yo también soy muy partícipe de los logros de Chris, de las cosas que nos gusta hacer en conjunto. Cuando Chris volvió a correr, Hernán estaba muy pequeño, íbamos siempre a la pista, entonces Hernán entiende lo que es el karting, entiende... ¿Qué edad tiene Hernán ahora? 4 años. 4, ya. Claro, imagínate, no es el común de los niños de 4 años tener, entre comillas, un patio, me refiero así como ahí al cartódromo Las Perdices, ¿cierto? Claro. Lleno de karts, lleno de neumáticos, con mecánicos, con autos corriendo. Eso no es normal de un niño de 4 años, por lo tanto, ese entorno claramente le va a llamar la atención en algún momento y por eso te digo, o sea, es inevitable, independiente que después digas, ¿sabes qué? No me gustó, lo probé, no me gustó tanto, ¿cachai? Claro. Pero sí va a tener acceso más allá de lo que tienen sus amigos de la misma edad, ¿cachai? Entonces, las probabilidades de que salga tuerca son, creo que altas. Así que vamos a ver qué tipo de madre eres al costado de la pista. Si la que se encierra en el auto, si la que solamente se despide en la mañana o la que está gritando ahí al borde de la pista, mostrándole el cartel de los segundos. Yo creo que voy a ser la que va a estar gritando, comiéndome las uñas, yo creo, pero ya estará ahí. Y con Cristian pegándose codazos de quién le ve la mecánica a usted. Sí, no, también, ¿qué sabes tú? Si a mí me gusta, me encanta meter las manos, si puedo estar ahí
en todos los ámbitos feliz, po, pero no sé. Hay que No me ver, lo hay que imagino. ver. Ahora me veo aprensiva porque son muy chicos. Sí, po. Pero claro. Pero estamos hablando que 4 años más y ya edad ya de una Micromax, ¿cachai? Sí, no, ya Hernán no da mamá, es que quiero guardar los autos, me dice. Yo así como, ay, no. Pero ya lo quiero meter. Como que tengo ya ese bichito, Chris, vamos a algún lado, le digo yo, llevémoslo para que pruebe. Pero sé que Chris tampoco tiene muchas ganas que sea tan luego. De más. Pero bueno. Sabemos el sacrificio si Chris Sí, dejó la pista el año pasado nomás, ¿cachai? Sí, pues yo Chris siempre, por eso pasó les digo, pásenle una pelota va a ser mucho más barato Claro. que estarle pasando un kart. No, Oye, Fran, te quiero invitar a jugar un juego. no. Sí, Dale. mira, Aventura Motors es el sponsor principal de esta temporada de RPM Racing 5 Podcast Motor. Y por lo mismo, te quiero invitar a que pienses en alguna aventura motor tuya. Alguna historia, alguna anécdota, algún chascarro, si quieres, que digas, es que esta historia a lo mejor no la he contado antes, pero la quiero contar acá porque me parece interesante y es una aventura motor. ¿Te parece? Pero te voy a dejar, mira, no te la voy a hacer tan difícil, te voy a dejar que me la respondas, pero a vuelta de estos comerciales, ¿te parece? Me parece. RPM Racing 5 Podcast Motor es presentado por Aventura Motors. Si estás buscando cambiar tu automóvil, Aventura Motors es tu mejor opción. Puedes dejar tu auto en parte de pago y seleccionar tu 0 kilómetro de las distintas marcas que comercializa Aventura Motors. Además, desde ahí mismo lo puedes financiar y llevártelo con el seguro automotriz. Además, luego, si necesitas las mantenciones o incluso servicio técnico, en Aventura Motors también encuentras estos servicios. Todas las marcas, sucursales y más información en www.aventuramotors.cl. Saludamos también a Gabuti Corse, donde encuentras todo el equipamiento para el motorsport. Representantes oficiales en Chile de las marcas OMP, Bell, Evo Corse, Oreca y desde ahora también de Endless. Encuentra todo tu equipamiento, zapatillas, buzo, casco, guantes y todo lo necesario para poder competir como piloto profesional en Gabuti Corse. Encuéntralos en su Instagram y en gabuticorse.cl. Agradecemos también a nuestros amigos de Sportcar 390 by Speed Park. Si quieres vivir una experiencia como piloto de las grandes ligas, lo puedes hacer en el mejor kartódromo de Latinoamérica, el Kartódromo Las Perdices, con los mejores karts de arriendos que puedes encontrar. Es Sportcar 390. Puedes vivir una experiencia como piloto donde te entregan tu buzo, tu casco y además podrás medirte en los tiempos en distintas fechas a lo largo del año. Encuentra más información en el Instagram de Sportcar 390. Todos los amantes de las tuercas en algún momento hemos tenido un Hot Wheel, ¿o no? Claro, este juguete ya icónico de autos a escala 1.64 y que nos acompaña también en este RPM Racing 5 Podcast Motor. Ahora continuamos la conversación de tuercas para tuercas. Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y seguimos conversando con nuestra invitada, Francisca Aceitón. Fran, piloto de karting, piloto de Fórmula 3 en su momento, también lo comentamos y hablamos en el primer bloque de tu carrera deportiva, de lo que te llevó a ser la piloto que terminaste siendo, que tú dijiste, sí, ahí fue como mi retiro en algún momento, pero ya vamos a estar hablando de este retorno a las pistas que, debo decirlo, tengo la suerte también de estar compartiendo contigo en pista. Pero antes del corte comercial, te planteé un juego para que nos contaras tu aventura motor. ¿Tienes alguna historia entretenida que contar, Fran? Mira, voy a hacer como un rewind, porque dentro de las cosas que hemos hecho como muy 4x4, dentro de esto que yo te contaba que mi mamá nunca fue muy partícipe, porque siempre es muy neura ella, como que siempre vivía del nervio. Me acuerdo en la época misma de la Fórmula 3, nos pasó una vez que nos teníamos que llevar el Fórmula 3. Y mi papá trabajaba en el karting, tenía su equipo y teníamos que viajar a La Serena. Pues, como digo, muy 4x4, mi mamá nunca se achica, siempre ha sido en ese sentido bien.
Entonces me dijo, ya, nos vamos a ir con el auto, las dos nos vamos a llevar el Fórmula 3. Pero tú no vas a manejar, me dijo. Ya. Sí, en el auto, el acoplado atrás, Ya. me dijo, ya, yo voy a manejar, pero tú no, me dijo. Ya. Porque me pones muy nerviosa. Porque claro, siempre como uno llevándolos al límite, mi mamá es la que maneja, o manejaba, yo creo, con una mano arriba y la otra casi en el freno a mano. Ya. Entonces, eso fue una experiencia muy divertida, haber viajado con mi mamá a La Serena con el Fórmula 3 atrás del auto y ella conduciendo para acompañarme en mi momento de gloria de la Fórmula 3. Y sí, un viaje sin ningún problema, llegaron todo bien, no, fue menos terrible de lo que pensaban y todo. Todo bien, dentro de todo mi mamá igual es una apasionada del volante. Ya, maneja muy bien. Sí. Muy bien, sí, igual no es menor manejar y pegarse un pique de unos 400 kilómetros con un carro atrás, con un auto de carrera atrás. Sí. Viajamos sola, llegamos allá a Guachalalume. Ahí mi mamá era mi partner, pues ahora que estoy haciendo mi recuerdo. Mi mamá era la que me acompañaba en esa época porque mi papá estaba full en el karting, y los tiempos, los fines de semana nunca daba. Mi papá yo creo que me acompañó una vez en la Fórmula 3. Pero eso fue un bonito recuerdo y bien 4x4 ahí con mi vieja. Buena. Oye, Fran, hablábamos de este como retorno a las pistas. Te he visto en esta... Lo hemos comentado juntos ahí ya en Las Perdices, como de esta nuestra terapia, ¿cierto? De ya una vez al mes estar participando del campeonato de Sport Car 390. ¿Cuántas fechas lleváis ya corriendo en los 390? Ahora, este año corrí un alemán, como en abril más o menos, y ahora esta es mi segunda fecha igual que tú, po. Partí igual. Ya. O sea, tenemos más o menos como la misma experiencia en los 390, porque yo corrí hace como 2 años una carrera. Y después ahora volví con las últimas 2 fechas que se han corrido, septiembre y octubre. Y ya como de cara a la próxima ya que estamos ahí sacando cuentas de cómo recortar, de cómo bajar los tiempos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar corriendo en los 390? Que aquí voy a hacer inmediatamente como pasar el aviso, comentar para que la gente que a lo mejor no está tan al día de qué se trata este Sport Car 390, es... Como siempre nos dicen ahí en la charla inicial antes de las carreras, en la cúspide del karting de arriendo. Muchos de nosotros que nos gustan las tuercas, que nos gustan las carreras, vamos de vez en cuando a correr a karting de arriendo, ¿cierto? Donde obviamente son karts pensados para un público súper como amplio, ¿verdad? Puede correr gente que no ha corrido nunca, como vivir por primera vez una experiencia de carrera. Hay quienes ya... vamos de repente a los karting de arriendo y nos encontramos con que, entre comillas, nos quedan un poco chicos en el sentido de, a lo mejor buscamos mayor velocidad o mayor competencia, y uno dice, ya, pero como que, ¿dónde? Bueno, Sport Car 390, porque tenemos karts que son muchísimo más rápidos que los karting de arriendo normal, en una pista profesional, en un kartódromo homologado, SIG-FIA, donde se corren sudamericanos de karting, y donde una grilla de 30 pilotos donde andan muy fuerte. Es que eso me sorprende, Fran. ¿Qué hacemos para ganarle a los cabros que nos están ganando ahora? No sé. Está difícil. Me ha costado. Siento yo que no es fácil llegar a la punta. ¿Y por qué? Tú que ya has corrido en kart profesional, ¿por qué es difícil? O sea, yo no he corrido en karting profesional con pilotos de verdad, pues, ¿cachai? Esto es lo más pro que he corrido. Entonces, si tú me decís que es difícil, entonces te creo, pues. Sí, no. Es que para mí, como te dije, es mi terapia. Es como mi punto de desconexión. Pero siento que la cabeza de repente te juega muy en contra cuando estáis demasiado desconectada de todo. Uno sabe la técnica, uno sabe lo que tiene que hacer más o menos, pero hay muchas cosas que te fallan en la emoción de querer ganar. Y lo que te comentaba el otro día, que analizamos los videos, y yo digo, estoy pasada, ¿cachai? Que no hay video que demuestren que te choque, Fran, ojo. Menos mal. No, el de esta cámara se borró.
No se borró. Se borró, no manera está, así que no hay antecedentes. Sí, le pegué a la Fran el otro día, gente. Claro. Que tengo que pedir disculpas públicas. Le pegué a la Fran. Me sentí mal, levanté porque dije, es la Fran. No, si hubiese sido cualquier otro, como que yo me sea un poco lo mismo, pero te pegué a ti. No. Fue como no. No tienes que tener miedo. La fecha pasada nadie me tuvo respeto. Es heavy. Oye, pero es que eso quería comentar, es súper áspero. Sí. Fue, la última fecha estuvo Es que nos pasó heavy. distinta a la fecha anterior, que había chicos que ya tenían experiencia en los karting de arriendo y Sí. participaban Oye. en eventos de otro tipo. Habían algunos que habían corrido el día anterior, habían corrido esa misma mañana, Sí. corrieron la carrera nosotros, o sea, ya tenían Sí. limadísima la pista y nosotros así como que veníamos por primera vez, así como, no. Sí, veníamos a dar la vida. Yo voy feliz, pero obviamente entre el camino, que es 1 hora desde la casa hasta la pista, botando todos los problemas, olvidándome del trabajo, olvidándome de la familia, para llegar y estar focus. Pero la adrenalina, de repente, eso de querer ir siempre a fondo, no analizáis ciertas cosas que de repente van en desmedro de el llegar muy pasado a las curvas, Sí, igual te quita velocidad de repente. el cansancio físico también. También. Imagínate que una de las chicas había terminado la prefinal y me dijo, queda más. Así, Sí. la Mile me dijo, Sí, Fran, onda, yo pensé que esto ya había terminado. Porque claro, la modalidad de Sport Kart 390 es muy entretenida, porque es Sí. lo mismo que el karting chileno, pero acotado en ¿qué? 4 horas, más o menos. Claro. Que tú no paras de correr, porque tienes Sí, el entrenamiento de 10 minutos, luego pegadito, La quali de 5. clasificación de 5, descansas 15 minutos de prefinal, descansas Claro. 10 más o menos, y 18 de final, o sea. Sí, eso es un poco comparativa con el karting de arriendo normal, por decirlo así, para la gente que a lo mejor está diciendo, oye, a ver, interesante, a ver, cuenta de más. Mira, en un karting de arriendo por lo general uno paga X por, ¿qué? 10 minutos, 15 minutos de carrera, Sí, ¿cierto? a lo más. En un kartódromo chiquitito que tendrá unos 600, 800 metros a lo más de pista, ¿cierto? Y con kart no tan potente, y uno igual se baja medio cansado después de los 10, 15 minutos. Y dices, oh, me duelen los brazos, que me dolorido, Sí. perfecto. Aquí estamos hablando que tenéis un circuito de 1600 metros, Exacto. donde tenéis autos más potentes y donde se corren 10 minutos de entrenamiento, 5 minutos de quali, 15 minutos de prefinal y 18 minutos de final. Sí, O sea, es N. es De verdad que en las últimas vueltas de la final a uno no le quedan brazos. ¿Sí? En serio que ya estáis chato. A mí, yo creo que hoy día ya amanecí con que me duelen menos músculos que no sabía que tenía de la semana pasada que corrí, ¿cachai? Sí, es heavy. Es heavy el impacto. A mí de la vuelta de la fecha anterior, sí sentí harto dolor. Ya después de este fin de semana me sentía ya bien. Sí. Yo siempre digo, los músculos tienen memoria. Sí, y uno rápidamente ya cuando te ponís en onda, empezás a darte cuenta que ya tu cuerpo igual te acompaña. Yo Sí. todavía tengo unos bracitos, algo que me quedan tonificados. Muy bien. Pero me pasa que, claro, o sea, es demandante físicamente Sí, po. igual, porque es lo mismo que uno hace en el karting nacional en todo un día, porque claro, tenés que estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Claro. pero dándote esos breaks, esos respiros. Sí, porque y en el acá karting todo- nacional, perdón, en el karting nacional, por ejemplo, cuando tenía entrenamiento, salís de tu entrenamiento y después estás en entrenamiento de otra categoría, de otra categoría, de otra categoría, de 5 categorías más. Entonces, Más después o cuando vayas a la quali, ya pasó su rato. Aquí, en los 390, salís del entrenamiento, alcanzáis a engrillarte para que te digan en qué posición tenéis que partir y vamos de nuevo. Sí, el timing, claro, entre el entrenamiento y la clasificación es justo, sí, Al muy, toque, sí. muy justo, y de ahí como te digo, tenéis como 10 minutos entre la primera y la segunda carrera a 15, a lo más. Sí, po. Pero es todo muy acotado, entonces es mucha adrenalina que lleváis acumulada y mucho cansancio también. Sí, po. Mucha Sí. hidratación, hay que llevar mucha agua, porque ahora ya que el tiempo está caluroso, se Sí, siente. está caluroso la última fecha. Yo me cansé más en esta segunda que en la anterior, que en la primera que corrimos, me cansé más en la segunda. ¿Será porque la grilla está especialmente dura? Sí.
especialmente dura, sí, absolutamente. Yo me descuidaba un poquito. Que el nivel estaba mejor. Sí, yo te decía ese día, creo que estoy siendo demasiado inocente para correr, porque de verdad que me descuidaba nada, un milisegundo y me pasaban, o sea, como que había que estar demasiado enfocado. Sí, súper focus, muy sí. focus. Yo, error que cometía, me pasaban al tiro. Sí, lo pasé demasiado bien porque estaba peleando con 5 personas como el tercer puesto, o sea, estaba difícil. Sí, ya cuando alguien logró pasar, nos sacó mucha ventaja, entonces estuvo emocionante, fue muy entretenido. Cada vez estoy saliendo más contenta porque uno igual vuelve como a su norte, algo que te apasiona así muy, muy de adentro. Es que sale un tiempo. Claro. Hablábamos del tema de la terapia. Sí, y lo que me gusta mucho de Sportcat que las grillas son de más de 23 autos. Sí, y eso no se da en el karting nacional en su apogeo máximo. Podía haber encontrado una grilla así, pero estamos hablando de una grilla de sobre 23 pilotos, una grilla que, como decís tú, hay gente que tiene menos experiencia, pero que le gusta mucho y probablemente va a andar rapidísimo, como gente como nosotros que tenemos alguna experiencia, y nos va a costar un poquito más, todo dependiendo de montón de condiciones, porque los autos andan relativamente parejos, pero tenéis que estar enchufado, ojalá que no te toque mucha gente que en la clasificación te tire para atrás, porque yo ponte tú mi clasificación de la semana pasada que 15, o sea súper atrás, ¿cachai? Distinto a la fecha anterior que participamos, que había ido mucho más adelante. Pero ahí tú te das cuenta que de repente son pequeñas cositas y la cabeza también, porque siento yo que a mí particularmente el entrenamiento, el auto liviano vuela, impresionante, siento que iba mucho más rápida, mucho más libre y me cargaban todo el auto. Eso es lo que... Impresionante cómo cambia. Eso es lo que iba a mencionar, a propósito también de como diferencias con el karting de arriendo normal. De partida, todos los autos están preparados por mecánicos y kartistas, primera cosa. Segundo, los karts se sortean, por lo tanto no es que uno elija, oye, vi correr este que estaba más rápido, no, se sortea en qué auto vas a correr. Claro. Y después del entrenamiento se pesan auto más piloto para poder homologar los pesos, y si es que estás bajo el peso te ponen lastre, por lo tanto también hay una competencia mucho más pareja. Y son lo otro que tú decías, grillas sobre 23 pilotos hasta 30 pilotos donde todos corren, o sea, no es gente que hoy viene por primera vez, no voy a andar lentito, todos andan fuerte. Sí. Entonces está bien entretenido porque por esto de la terapia que decías tú, ¿cachai? Porque en el fondo, durante ese rato, que si bien te cansáis y te matáis de calor, todo lo que queráis, estáis hiperfoco en eso que estáis haciendo, no te da respiro en la cabeza, y para los que nos gusta esto de las carreras, las tuercas, etcétera, de verdad que te he comentado otra vez, yo muchas veces me he sorprendido a mí mismo como sonriendo dentro del casco, porque como que lo vais pasando tan bien, y por más que ya, filo, perdiste una posición, no quedé en lo que yo quería, me pasó por ejemplo que la primera fecha clasifiqué, no me acuerdo, 10, terminé 8, dije ya, bacán, gané 2 posiciones, casi quedé fuera en la primera curva porque me tiraron para afuera, perdí 4 posiciones, las volví a pasar, quedé 12, llegué octavo igual, dije ya, bacán, salí contento. Pero la segunda carrera estaba medio choreado porque en el fondo clasifiqué 7 y terminé 10. Pero a raya para la suma lo pasé increíble igual, ¿cachai? O sea, al final la posición es anecdótica, porque lo bien que lo pasáis y el ambiente que se da también es muy entretenido. Sí, yo lo encuentro una súper buena experiencia. Encuentro que participar en Sportcat a mí me ha abierto como el alma, como así decirlo, porque siento que, claro, o sea, mucho lo que te dije antes, siento que en el automovilismo me ha pasado mucho luchar conmigo misma, como que... y específicamente en esta categoría la grilla es tan grande y los premios son tan poquitos, que obviamente pasa en todo el automovilismo, que todos deseamos estar allá, pero particularmente me quedo con esto, con esa experiencia de haberlo pasado bien. No he llegado nunca al podio,
Pero pucha que me voy contenta, como que... Hiciste un podio femenino el otro día en la primera fecha. Sí, pero no, para mí win-win. La general. Quiero estar ahí con los chicos, así es, Sí, es lo que he hecho siempre, llegar en igualdad de condiciones al podio. Pero sí, es siempre luchar conmigo, con mi cabeza, tratar de ser más focus, porque mucho entre que era un poquito dispersa, entre la maternidad, como que uno pierde un poco el foco de ser disciplinado y hacer las cosas un poco más o menos como más cuadradas. Y en el karting siento que eso ayuda mucho. Hacer siempre las vueltas iguales es parte de las tareas, po. Si bien uno no tiene el micro como para poder verlo en el podcast, claro. Exacto. Pero es parte del deporte, es hacer las vueltas lo más similar posible. Sí. Pero a propósito de eso, gente que participa en Sport Carter 90, junten miedo porque ya con la Fran nos aliamos. Así que vamos a tirarnos juntos en la sesión de entrenamiento, porque ahí estamos viendo dónde poder bajar un par de décimas para poder hacer las más redonditas de las cosas. Sí. Tenemos que mejorar y aprovechar de esas cositas que estamos más perdidos de repente, porque claro, te veis que vais rápido, vais avanzando. O sea, uno se siente que se va a matar en todas las curvas, te digo el toque. O a mí me pasó que yo me vi en los videos que me mandó el Nacho y yo dije, no puede ser que lo estaba haciendo tan mal. Y no me daba cuenta, ¿cachai? Sí, confieso que te hice bullying en muy foco. cuando me mandaste la historia de oye, justo este momento, justo previos a que te chocara, pero no pareció el choque, insisto, no hay video que confirme que yo choqué a la Fran. Claro, te tiré ahí la talla de sí, pero estáis regalando la línea interna de las curvas. Y sí, porque uno se empieza a cansar también, pues esa es la otra. Pues. Sí. Y por lo demás, la motorización en baja no es tan como uno espera. Te quedáis enrollado y como tú decís, ¿cómo salgo de acá? Claro, entonces ese es tu talón de Aquiles, porque son autos muy rápidos, en la recta, obvio, van hechos un cañón, pero en las curvas es donde más está la dificultad y donde está el meollo del asunto, y todavía no lo logro. Sí, y ahora que me veo, digo, ya, ahí está, po. ¿Cachai? Sí, igual por interno te voy a estar preguntando algunos tips también. Creo que me faltan algunos tips de manejo de karting, pero te voy a preguntar por interno porque no quiero que lo escuchen nuestros rivales de la próxima fecha. No, porque nos van a ganar. Sí. Ya, pero tírate para la gente que está corriendo un kart de arriendo normal, ¿cachai? Tírate algún par de tips para la gente que le gusta el karting y quiera mejorar, pero no te dirís los secretos, no te dirís los secretos para nosotros. No, o sea... Generalmente como el karting siempre el piano externo, apuntar al apex y salir hacia el lado externo. La curva lo más redondita posible. Esa es la ciencia inicial del karting. Ya todo lo demás, obviamente, de repente, al hacerlo un poquito más lineal, también gana y un poco de espacio, tratar de no... Sobre todo en las partes como más de zigzag, tratar de buscar como lo lineal. En línea recta, claro. Sí, claro. Como no. Y como siempre nos dicen en la charla inicial. Tanto las curvas. Claro, y como siempre nos dicen en la charla inicial, no tratar de ganar la carrera en la primera curva. Lo digo por experiencia propia porque casi la pierdo, pero así rotundamente en la primera carrera, porque me quisieron ganar en la primera curva y el más perjudicado fui yo, que salí a cortar pasto. Casi no vuelvo a la pista, menos mal que pude volver. Ya, hoy estaba picado, o sea, dije, no puede ser de que con todo este esfuerzo que hice del entrenamiento, de la cual y la prefinal, ahora en la final dure... ¿qué? 200 metros, ¿qué menos? Llegué a la primera curva y dije, no me puedo quedar aquí. Me pasaron todo, menos mal que logré pasar de vuelta, pero estaba picado en ese momento. Sí, es que estuvo áspero, de verdad, estuvo muy... A mí me pasó, yo lo pasé increíble, pero en una... Me acuerdo, o sea, me terminé por el pasto porque yo no quería ceder, mi compañera tampoco... Que uno se pone competitivo, uno se pone el casco y se pone competitivo. Y uno le entiende que me fui por el pasto y me pasaron como 5, pero volví a llegar, ¿cachai? Me costó, pero lo logré. Pero eso es lo entretenido del karting. Lo bonito del Sport Kart que los autos dan para hacer maniobras peligrosas, pero sí tenemos que cuidar los autos para que siga siendo igual de competitivos, los autos anden iguales
y siempre, ¿cómo se llama? Podamos tener competencias así de bonitas como las que hemos vivido estos fines de semana. Sí, totalmente. Así que, oye, gente, bueno, ya apareció también Sportcar 390 dentro de nuestra tanda comercial, pero ahí búsquenlo en Instagram como Sportcar 390 para los que se están ahí tentando con la idea. Hay un montón de gente me ha escrito cuando subió las historias de las fechas. Oye, ¿dónde es? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto cuesta? Pregunten ahí en Sportcar 390 en Instagram. Inscríbanse. Absolutamente recomendado. De verdad que es una experiencia súper entretenida. Se hace súper largo, o sea, de verdad que como que uno hace como ese balance entre cuánto obtengo, ¿cierto? Por la inversión que estoy haciendo, y efectivamente creo que es más lo que se obtiene, es heavy porque podéis perfectamente ir sin casco y sin buzo, te lo van a pasar allá, no hay problema, y de verdad que se hace muy largo. Pasáis como toda una mañana, toda una jornada, una media jornada bien entretenida, donde podéis ir con la familia también, podéis ir con amigos, se pasa bastante bien, así que total y absolutamente recomendado la experiencia de Sportcar 390. Fran, con esto de como que te haya picado de nuevo el bichito con el tema del Sportcar 390, estar corriendo, y por más que sea como esa terapia de desconexión de un fin de semana al mes, opciones, ideas, lucecitas de hacer algo como en el motorsport, como volver a ponerte el buzo en serio, o ese barco ya zarpó? No, me encantaría siempre volver, pero siento que cada vez el tiempo es más escaso, y para hacer algo en serio y gastarte las lucas que hoy día implican ingresar al motorsport, uno tiene que tener mucho tiempo, y eso es lo que falta, pero cada vez siento que voy por más. Pero siento que voy a estar un rato acá. Me gustaría participar por lo menos un año de corrido, y de ahí veremos. Pero por ahora no tengo nada en mis planes como de volver así de lleno, pero siento que esta terapia me está haciendo muy bien. Me siento en llamas. Buena. Sí, interesante también. Creo que interesante desde el punto de vista, recién estábamos hablando, invitando a la gente para participar de Sportcar 390, pero a mí me parece que tú lo fuiste muy potentemente también en su momento, como lo hablábamos, este auto rosado de la M-Extreme Fórmula 3, por ejemplo, de ser referente femenino en el motorsport, de también que muchas mujeres digan, ¿sabes qué? Sí, yo también puedo estar ahí. Hemos tenido la suerte también de compartir en las fechas de Sportcar 390 con chicas que están también metidas en el mundo del motorsport, el tema de las motos, etcétera. Hay hartas chicas haciendo cosas en el motorsport, que partimos esta conversación hablando un poco que era un mundo medio de hombres, y que hoy día ya está mucho más equitativo, y qué bueno que más mujeres se estén atreviendo a participar del motorsport. Así que me parece también que esta como punta de lanza que en algún momento tú lideraste en el tiempo de la Fórmula 3 siga teniendo como esta herencia en el motorsport femenino. Fran, no me queda más que agradecerte por haber estado en este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, y esperando también que pronto vuelvas a hacer esa punta de lanza para muchas mujeres que quieran involucrarse en esto del motorsport, porque qué bien le hace también a que tengamos muchas más mujeres participando, y que esto no sea, como lo dijimos en un principio de la conversación, no sea solamente un mundo masculino. Sí, es verdad, o sea, que ojalá siempre existan más mujeres que se quieran motivar, que tengan ganas de entrar al mundo motor, que es difícil, obvio que no va a ser fácil, pero yo siempre he dicho, nosotros podemos todo, así que nada, pues siempre invitarlas a todas a participar de los campeonatos. Sportcar 390 también está muy bueno, bueno, y lo que sea. Atreverse. Sí, es atreverse, sí. Atreverse, somos totalmente. Muy capaces, así que... Totalmente, total y absolutamente. Fran Aceitón, muchas gracias por estar en este tercer capítulo de la nueva temporada de RPM Racing 5 Podcast Motor, un programa que, como siempre digo, hacemos de tuercas para tuercas, y cuando nos juntamos dos amantes de los motores, de las tuercas, de los fierros, de las carreras, se dan estas conversas entretenidas. Un programa que se realiza gracias al apoyo de Aventure Motors, Gabuti Corse, Sportcar 390 y nuestros amigos de Hot Wheels.
Fran, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. ¿Y sabías tú, Francisca Aceitón, que este RPM Racing 5 Podcast Motor está en el canal de YouTube de Racing 5 y también en Spotify? Y en Spotify está en formato video, fíjate. ¿Sabías tú eso? Sí, no, así que si en este momento nos está escuchando en Spotify y no cachaba que tenía que apretarle ahí al videíto, puede apretarle el videíto y vuelve a ver todo de nuevo, pero ahora nos ve y ve a Francisca Aceitón acá Buenísimo. En nuestro RPM Racing 5 Podcast. Buenísimo. Fran, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad en la pista, en el Cartódromo Las Perdices. Hay carrera ahora en noviembre, hay una nocturna de equipos, un Así alemán de 4 horas y el domingo creo que hay dos carreras. Así que ahí a lo mejor nos vamos a estar viendo. Ahí vamos a estar Ahí vamos a ver en qué lugar nos encontramos. Pero vamos a ver en qué lugar. Sí. Oye, te decía por interno, estuve revisando las imágenes. No, efectivamente no hay video del choque. Hay una foto, sí, así que la voy a publicar en algún momento para que después la gente saque sus conclusiones a ver quién le pegó a quién. Gente, muchas gracias por llegar hasta el final de este RPM Racing 5 Podcast Motor. Gracias. Fran, un beso, cariños a la familia, a Cristian, a los niños, que estén muy bien, nos vemos en pista y que tengas un lindo día, que estés muy bien. También, un buen día, que estés bien, saludos. Chao, muchas gracias. Gente, muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en un próximo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Chao.